En el curso de Química Física vamos a desarrollar la determinación del coeficiente de partición del ácido salicílico entre solventes acuosos y orgánicos. Nuestros objetivos fueron tres. Primero, determinar el coeficiente de partición del ácido salicílico entre la fase acuosa y la fase orgánica, usando el método de agitación en embudo de separación conocido como shake flash. Segundo, cuantificar el ácido salicílico en cada fase, tanto en la fase acuosa M1 como en la fase orgánica extraída de forma retrógrada M2, mediante titulación ácido-base con hidróxido de sodio usando fenolftaleína como indicador. Y tercero, calcular e interpretar el logaritmo de P a partir de esas concentraciones para determinar si el ácido salicílico tiene carácter lipofílico o hidrofólico y comparar ese resultado con lo reportado en la literatura teórica. Marco teórico del tema. El coeficiente de partición nos permite predecir si un fármaco tiende a disolverse mejor en medios grasos, como las membranas celulares, o en medios acuosos como el plasma o el líquido intersticial. Esto es clave en farmacia porque determina cómo se absorbe y distribuye un medicamento en el cuerpo. En nuestro caso, trabajamos con ácido salicílico, que es un ácido débil con un pKa aproximado de 2,97. Como trabajamos a un pH cercano a la neutralidad, en la disolución coexisten tanto la forma ionizada como la no ionizada del fármaco, y por eso técnicamente lo que medimos no es el logaritmo de P puro, sino el logaritmo D, que depende del pH del medio. Además, el valor del coeficiente de reparto se ve afectado por otros factores como la naturaleza química de la sustancia, la temperatura y el sistema de disolventes empleados, en nuestro caso, el aceite como fase orgánica y el agua como fase acuosa. Bueno, tenemos como materiales y métodos que para esta práctica utilizamos ácido salicílico, hidróxido de sodio, agua destilada, aceite como fase orgánica, el indicador de fenolftaleína, un embudo de separación, opera de decantación, matraca Erlenmeyer, una bureta, pipetas graduadas y una probeta. Como vemos acá, las propiedades del ácido usado, que es el salicílico, es un ácido débil, cuya forma molecular es C7H6O3 y una masa molar de 138,12 gramos por mol. Ahora, ¿cuál fue el método del procedimiento utilizado en esta práctica? Se dividió en 5 puntos y fueron los siguientes. Primero ocurrió la preparación de la muestra, donde se preparó una solución de ácido salicílico en etanol y se puso en contacto con una fase acuosa y una fase orgánica. Luego hubo una separación de fases, donde la mezcla se agitó en un embudo de separación y se dejó reposar hasta obtener una separación completa de las dos fases, para luego pasar al tercer paso, que era la titulación, donde se tomaron 22 mililitros de cada fase y se titularon con hidróxido de sodio a 0,1 normal, utilizando fenolftaleína como indicador. El cuarto punto es la cuantificación, es decir, se determinó la cantidad de hidróxido de sodio gastado en cada titulación para calcular luego la concentración de ácido salicílico en cada fase, utilizando una fórmula conocida que es la de disoluciones. Volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Como quinto y último paso, ya determinando ambas concentraciones del ácido salicílico en diferentes fases, se pudo hallar lo que es el coeficiente de partición. Como dice acá, como las concentraciones obtenidas en cada fase, se calculó el coeficiente de partición Kd del ácido salicílico. Ya, ahora en la sesión de resultados vamos a determinar el coeficiente de partición del ácido salicílico entre fase acuosa y fase orgánica. Para eso ya tenemos los datos experimentales obtenidos ya del procedimiento.
Para ello tenemos, por ejemplo, tenemos ya el volumen de la muestra en la fase acuosa que fue utilizado 22 mililitros y en la fase orgánica que fue de 22 mililitros. Ahora, ¿cuál fue el volumen de hidróxido de sodio gastado? Para la fase acuosa fue de 0,5 y para la fase orgánica fue de 0,8. Ahora, lo único que nos falta es hallar la concentración de ácido salicílico para ambas fases. ¿Cómo se halla? Ahí está, vemos en el punto 3 que para hallar la concentración de ácido salicílico en cada fase se utiliza la fórmula de la disolución, que es volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Para el fase acuosa, como vemos ahí, se utilizó el volumen de 22, la concentración no se sabe, un volumen 2 de 0,5 y una concentración del hidróxido de sodio 0,1 resultando una concentración de ácido salicílico en fase acuosa de 0,02 molar. Lo mismo hacemos para la fase orgánica, que es volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Al reemplazar todos los valores, los datos, nos da una concentración en fase orgánica del ácido salicílico de 0,03 molar. Adjuntamos todo eso en una tabla y como vemos ahí en la tabla de datos experimentales ya tenemos todos los datos adjuntados. Con eso podemos construir un gráfico para diferenciar la concentración de ácido salicílico en cada fase. Como vemos ahí, el gráfico tenemos que la concentración del ácido salicílico fue mayor en la fase orgánica que en la fase acuosa. Ahora, eso no es lo... Hasta ahí no va todo. Nos falta hallar el coeficiente de partición, que el coeficiente de partición se va a hallar de la división entre la concentración del ácido salicílico, pero en una fase orgánica, sobre la concentración del ácido salicílico en fase acuosa, cuyo resultado nos da 1,5. ¿Pero qué indica este resultado? Indica que el ácido salicílico tiene mayor afinidad por la fase orgánica que por la fase acuosa. Y como el coeficiente de partición es mayor que 1, el soluto se distribuye preferencialmente en la fase orgánica bajo las condiciones experimentales empleadas. En la presente práctica se determinó el coeficiente de partición del ácido salicílico entre una fase acuosa y una fase orgánica mediante el método de extracción líquido-líquido y posterior valoración ácido-base. Los resultados experimentales mostraron una concentración molar de 0,02 para la fase acuosa y 0,03 para la fase orgánica, obteniéndose un coeficiente de partición igual a 1,6 y un logaritmo P igual a 0,2. Este valor positivo indica que, bajo las condiciones experimentales empleadas, el ácido salicílico presentó una mayor afinidad por la fase orgánica que por la fase acuosa, evidenciando un comportamiento moderadamente lipofílico. Los resultados obtenidos concuerdan con el fundamento teórico del coeficiente de partición, el cual establece que una sustancia con un logaritmo P positivo posee mayor tendencia a distribuirse en solventes orgánicos que en medios acuosos. Sin embargo, el valor experimental obtenido fue menor al esperado para el ácido salicílico en sistemas de partición similares. Esta diferencia puede atribuirse a que el ácido salicílico es un ácido débil con un pK cercano a 2,97, por lo que su grado de ionización depende del pH del medio. Cuando una fracción importante del compuesto se encuentra ionizada, aumenta su permanencia en la fase acuosa, disminuyendo el valor experimental del coeficiente de partición. Además, el empleo del alcohol isopropílico como fase orgánica influye en la distribución del compuesto, ya que este solvente presenta propiedades físico-químicas diferentes a las de otros sistemas de partición utilizados como referencia en la literatura. Asimismo, diversos factores experimentales pudieron influir en el resultado obtenido. Entre ellos destacan la eficiencia de la agitación durante la extracción, el tiempo de contacto entre ambas fases, la separación completa de las mismas y la precisión en la lectura del volumen gastado durante la titulación. Pequeñas pérdidas de muestra durante la transferencia de fases o una separación incompleta pueden modificar la concentración determinada en cada fase y en consecuencia alterar el valor de P. Estos aspectos representan limitaciones propias del método experimental y explican parte de las diferencias observadas con respecto a los valores reportados en otros estudios. Otra limitación importante es que la cuantificación del ácido salicílico se realizó mediante una titulación
ácido base. Técnica adecuada para fines docentes debido a su simplicidad y bajo costo, sin embargo, presenta menor sensibilidad y exactitud que técnicas instrumentales como la cromatografía líquida de alta resolución o la espectrofotometría, ampliamente utilizadas para la determinación de coeficientes de partición e investigaciones farmacéuticas. Estas metodologías permiten minimizar errores analíticos y ofrecen resultados con mayor reproducibilidad. A pesar de estas limitaciones, la práctica constituye una aproximación adecuada para comprender el comportamiento físico-químico del ácido salicílico y la influencia de la polaridad de los solventes sobre su distribución. La mayor concentración concentrada en la fase orgánica demuestra que una fracción significativa del compuesto permanece en su forma no ionizada, favoreciendo su solubilidad en medios menos polares. Este comportamiento resulta especialmente relevante en el ámbito farmacéutico, ya que la lipofilia de un compuesto influye directamente en procesos como la absorción, la permeabilidad a través de membranas biológicas y la biodisponibilidad, parámetros fundamentales durante el desarrollo y evaluación de productos farmacéuticos. La determinación del coeficiente de partición constituye una herramienta fundamental en la industria farmacéutica, ya que permite predecir la capacidad de un principio activo para atravesar membranas biológicas y alcanzar concentraciones terapéuticas adecuadas. Este parámetro es ampliamente utilizado durante el diseño y desarrollo de medicamentos para seleccionar moléculas con un equilibrio adecuado entre solubilidad en agua y afinidad por los lípidos. En el área de control de calidad farmacéutico, la determinación del coeficiente de partición permite verificar que un principio activo mantenga sus propiedades físico-químicas durante la fabricación y almacenamiento de medicamentos, garantizando la eficacia y seguridad del producto final. En investigación y desarrollo, el coeficiente de partición es empleado para optimizar formulaciones farmacéuticas, diseñar sistemas de liberación controlada y evaluar modificaciones estructurales que mejoren la absorbancia y biodisponibilidad de nuevos compuestos. Además, este parámetro posee aplicaciones en toxicología y ciencias ambientales, donde permite estimar la capacidad de diversos contaminantes para acumularse en organismos vivos, tejidos grasos o ecosistemas acuáticos, contribuyendo a la evaluación del riesgo ambiental y sanitario. Como propuesta de innovación se plantea reemplazar parcialmente la cuantificación mediante titulación ácido-base por una metodología basada en espectrofotometría ultravioleta visible complementada con el procesamiento digital de datos. Esta estrategia permitiría determinar de manera más rápida y precisa la concentración del ácido salicílico en ambas fases, disminuyendo el error asociado a la precisión visual del punto final de la titulación y mejorando la reproducibilidad de los resultados. Además, la automatización de los cálculos facilitaría el análisis de datos y optimizaría el tiempo de trabajo en el laboratorio. Como plan de implementación, sería elaborar curvas de calibración utilizando soluciones patrón de ácido salicílico, medir la absorbancia de las fases acuosa y orgánica mediante espectrofotometría ultravioleta visible, automatizar los cálculos de concentración de P y logaritmo P mediante una plantilla en Microsoft Excel, comparar los resultados obtenidos con los de la titulación convencional para evaluar la precisión, exactitud y reproducibilidad del método. Esta propuesta es técnicamente viable en laboratorios universitarios que cuentan con un espectrofotómetro ultravioleta visible y contribuiría a disminuir el tiempo de análisis, mejorar la exactitud de las mediciones y fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de técnicas instrumentales modernas. Nuestras conclusiones responden directamente a los tres objetivos planteados. Primero, logramos determinar el coeficiente de partición aplicando el método de agitación en embudo, obteniendo un P de aproximadamente 1,5 entre la fase orgánica, el aceite y la fase acuosa. Segundo, logramos cuantificar el ácido salicílico en ambas fases mediante titulación ácido-base, obteniendo una concentración de
0,02 mol en la fase acuosa y 0,003 mol en la fase orgánica. Este método resultó sencillo, económico y confiable. Y tercero, calculamos e interpretamos el logaritmo P obteniendo un valor de 0,18. Esto indica carácter lipofílico, ya que el ácido salicílico mostró mayor afinidad por la fase orgánica que por la acuosa. Sin embargo, este valor es notablemente menor al reportado en la bibliografía para el ácido salicílico, que ronda entre 2,2 y 2,3. Creemos que esta diferencia se debe a que la realidad medimos un logaritmo D dependiente del pH y no del logaritmo P intrínseco puro, además de posibles pérdidas de fármaco durante la extracción retrógrada. En general, la práctica nos permitió comprobar de forma experimental cómo las propiedades físico-químicas de un fármaco determinan su absorción, distribución y biodisponibilidad en el organismo. Gracias.